Una palabra más sobre mi comida y vas a comer en tu casa. Le grité a Isabella esa noche cuando llamó a mi pollo comida de perro frente a todos los invitados. Mi nuera se quedó con la boca abierta, su tenedor suspendido en el aire, mientras sus amigas elegantes intercambiaban miradas incómodas alrededor de mi mesa de comedor. Había sido la gota que derramó el vaso. Todos los días, después de regresar agotada de mi trabajo en la oficina municipal, yo cocinaba para Eduardo y para ella. Todos los días escuchaba sus críticas sobre mis guisos, mis salsas, mis postres caseros. Está muy salado, Sandra, le falta sabor, mi madre lo hacía diferente. Pero esa noche, cuando se atrevió a decirle a la esposa del alcalde que mi pollo parecía comida para animales, algo explotó dentro de mí. Mi paciencia llegó al límite después de 3 años aguantando desprecios. Isabella me miraba con esos ojos desafiantes que ya conocía tan bien, esperando que me disculpara como siempre hacía. Pero esta vez no iba a pasar. Perfecto, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Entonces desde mañana ya sabes dónde vas a cenar. Los invitados se removieron incómodos en sus sillas. Eduardo intentó calmar la situación con una sonrisa forzada, pero yo ya había tomado mi decisión. Llevaba años siendo la cocinera, la sirvienta, la que limpiaba después de sus cenas con amigos. Llevaba años escuchando quejas sobre mi comida mientras me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno antes de ir a trabajar. Esa noche memorable había preparado mi especialidad, pollo en salsa verde con hierbas frescas del jardín que cultivaba detrás de la casa. Había marinado la carne desde la madrugada, había picado finamente el cilantro y el perejil, había tostado las especias una por una. El aroma llenaba toda la casa cuando los invitados llegaron. Pero para Isabella nunca era suficiente. «Ay, Sandra», había dicho con esa sonrisita condescendiente mientras cortaba un trozo diminuto. «Otra vez pollo. No sabes hacer otra cosa». Sus amigas rieron discretamente detrás de sus servilletas. Yo sentí el calor subiéndome por las mejillas, pero respiré profundo y seguí sirviendo en silencio. Recuerdo perfectamente el momento cuando llegué a esta casa por primera vez. Eduardo me había pedido que viniera a conocer a Isabella. «Mamá, te va a encantar», me había dicho por teléfono. «Es culta, elegante, y cocina increíble». Llegué esa tarde con un vestido verde que había comprado especialmente para la ocasión, cargando una bandeja de empanadas caseras que había estado preparando desde las 4 de la madrugada. Isabella abrió la puerta con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta. Su cabello castaño recogido en un moño impecable, sus uñas rojas como cerezas maduras. «Sandra, por fin nos conocemos», me dijo abrazándome apenas, cuidando de no arrugar su blusa de seda color crema. Desde ese primer encuentro, algo me dijo que las cosas no serían fáciles. Su casa era impecable, como sacada de una revista de decoración. Todo coordinado en tonos neutros, sin una mota de polvo, sin un objeto fuera de lugar. Muy diferente a mi hogar acogedor, lleno de fotografías familiares, plantas y recuerdos de toda una vida. Me hizo sentir como si mis 71 años de experiencia no valieran nada. Eduardo estaba radiante de felicidad. Mi hijo de 42 años, que había esperado tanto tiempo para encontrar el amor, finalmente había hallado a su princesa. Y yo, como madre que era, quería que fuera feliz. Así que tragué mis primeras impresiones y decidí darle una oportunidad a Isabella. Durante la cena de esa primera noche, probó mis empanadas con una sonrisa educada. «Están interesantes», comentó delicadamente. «Claro que yo las hago con una masa diferente, más liviana. Es una receta francesa que aprendí en mis clases de cocina gourmet». Eduardo asintió admirado, como si ella hubiera descubierto la cura para todas las enfermedades del mundo. Yo mordí mi lengua y sonreí. Había hecho empanadas durante más de 50 años, desde que era una jovencita recién casada. Mi suegra me había enseñado la receta, que venía de su abuela argentina. Pero aparentemente eso no importaba frente a las clases de cocina francesa de Isabella. Esa primera cena debería haberme advertido lo que vendría después. Pero yo era optimista, pensaba que con tiempo podríamos llegar a entendernos. Qué equivocada estaba. Después de esa primera cena incómoda, pensé que las cosas mejorarían con el tiempo. Me equivoqué completamente. Isabella no solo no mejoró su actitud hacia mí, sino que empeoró cuando se mudaron juntos y después cuando se casaron. De repente,
Mi hijo, que antes venía a visitarme todos los domingos, apenas aparecía por mi casa. Isabella se siente incómoda cuando vienes, me confesó Eduardo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Dice que la hace sentir juzgada. Yo me quedé sin palabras. ¿Juzgada? Si apenas hablaba cuando estaba presente para evitar conflictos. Pero aparentemente mi silencio también molestaba. La situación cambió drásticamente cuando Eduardo perdió su trabajo en la empresa constructora donde había trabajado durante 15 años. Isabella, que había dejado su empleo para dedicarse a ser influencer en redes sociales, de repente se encontró sin los lujos a los que se había acostumbrado. Fue entonces cuando Eduardo me pidió si podía ayudarlos económicamente. «Es temporal, mamá», me aseguró con esa mirada suplicante que conocía desde que era niño. «Solo hasta que consiga algo nuevo. Isabella está muy estresada con toda esta situación». Yo accedí inmediatamente. Retiré $500 de mis ahorros de jubilación, dinero que había guardado centavo a centavo durante años trabajando dobles turnos en la fábrica. Pero $500 se convirtieron en 1,000, luego en 1,500. Mes tras mes, yo vaciaba mi cuenta de ahorros para mantener el estilo de vida al que Isabella no quería renunciar. Sus uñas semanales, sus tratamientos de belleza, sus cenas en restaurantes caros que documentaba para sus seguidores de Instagram. Eduardo finalmente consiguió trabajo, pero con un salario mucho menor al anterior. Isabella se quejaba constantemente de que no podían mantener la casa, que los gastos eran demasiados, que necesitaban ayuda. Y ahí aparecía yo, la salvadora incondicional, siempre dispuesta a rescatar a mi hijo. «¿Por qué no vienes a cocinar para nosotros?», sugirió Eduardo un día. «Así Isabella no tiene que preocuparse por eso y puede enfocarse en hacer crecer su negocio digital». Isabella asintió entusiasmada, como si fuera la idea más brillante del mundo. Ahorrarían dinero en comida y tendrían una cocinera personal gratuita. Acepté porque pensé que sería una oportunidad de pasar más tiempo con Eduardo y tal vez de conocer mejor a Isabella. También porque, siendo honesta, me sentía útil nuevamente. Desde que me jubilé, a veces los días se me hacían largos y vacíos. Cocinar para mi familia le daba propósito a mis tardes. Así empezó mi rutina diaria de esclavitud disfrazada de amor maternal. Todas las mañanas me levantaba a las 5 para ir al mercado. Compraba los ingredientes más frescos, los vegetales más hermosos, las carnes de mejor calidad. Gastaba mi propia pensión en alimentar a 2 adultos que perfectamente podían hacerlo solos. Llegaba a su casa alrededor de las 3 de la tarde, después de terminar mis quehaceres personales. Isabella generalmente estaba en pijama, tomando fotos de sus desayunos tardíos para sus historias de Instagram. «Hola, Sandra», me saludaba sin levantar la vista del teléfono. «Hoy se me antoja algo ligero, sin grasa. Estoy haciendo una dieta detox». Yo asentía pacientemente y me ponía el delantal que había llevado de mi casa. Mi cocina se había convertido en una extensión de la suya, aunque nunca me sentí bienvenida en ese espacio ultramoderno lleno de electrodomésticos que Isabella nunca usaba. Eran más decoración que herramientas de trabajo. Cocinaba durante horas mientras Isabella hacía sus transmisiones en vivo hablando sobre bienestar y estilo de vida saludable. La ironía era que ella nunca cocinaba nada de lo que predicaba. Todo su contenido auténtico sobre cocina casera era en realidad mi trabajo, aunque nunca me mencionaba en sus publicaciones. Eduardo llegaba del trabajo alrededor de las 7, cansado y hambriento. Al menos él agradecía mi esfuerzo. «Huele delicioso, mamá», me decía dándome un beso en la frente. Por esos momentos, todo valía la pena. Ver a mi hijo bien alimentado, cuidado, feliz. Pero Isabella siempre tenía algo que criticar. La sopa estaba muy caliente, el arroz muy seco, la carne muy condimentada. Nunca un simple gracias o está rico. Solo observaciones constantes sobre cómo mejorar mis platos, como si fuera una empleada en periodo de prueba. Mi abuela hacía un guiso parecido, comentaba mientras removía displicentemente la comida en su plato. Pero le ponía azafrán y vino blanco. Le daba un toque más sofisticado. Eduardo asentía interesado, como si la abuela de Isabella fuera Julia Child reencarnada. Yo tragaba saliva y seguía comiendo en silencio. Había aprendido que cualquier defensa de mis recetas se interpretaba como susceptibilidad. «Sandra, no seas tan sensible», me decía Isabella con una sonrisa condescendiente. «Solo estoy tratando de ayudarte a mejorar».
Los fines de semana eran peores porque Isabella invitaba a sus amigas a almorzar. Yo me convertía en la cocinera invisible, preparando platos elaborados para impresionar a las visitas mientras Isabella se llevaba todo el crédito como la anfitriona perfecta. Sus amigas llegaban siempre impecablemente vestidas, con sus carteras de diseñador y sus perfumes caros que impregnaban toda la sala. Isabella las recibía como si fuera la reina de su castillo, mientras yo permanecía en la cocina preparando aperitivos que habían costado la mitad de mi pensión mensual. Isabella, tu casa siempre huele delicioso, comentaba Ariana, una rubia platinada que trabajaba en una galería de arte. Eres una cocinera increíble. Isabella sonreía y aceptaba los halagos como si realmente hubiera pasado las últimas 4 horas cortando, sazonando y cocinando. Yo escuchaba todo desde la cocina mientras pelaba camarones y preparaba la salsa cóctel desde cero. Nunca me invitaban a sentarme con ellas, nunca me presentaban como algo más que la mamá de Eduardo. Era invisible, útil solo para servir y limpiar después. Durante esos almuerzos, Isabella presumía su estilo de vida ante sus amigas. Hablaba de los restaurantes caros donde cenaba con Eduardo, de sus próximas vacaciones a Europa, de los tratamientos de spa que se hacía regularmente. Todo financiado, directa o indirectamente, por mis ahorros de jubilación. Tengo tanta suerte de haber encontrado un hombre que me permite dedicarme a mi pasión, le decía a Diana, una morena elegante que dirigía una boutique. Mi carrera como influencer está despegando. Ya tengo más de 50,000 seguidores. Lo que no mencionaba era que su carrera consistía principalmente en posar con comida que yo preparaba y productos que comprábamos con mi dinero. Mientras tanto, yo servía platos que había tardado horas en preparar, sonreía educadamente cuando me agradecían de pasada, y regresaba a la cocina a seguir cocinando el plato principal. Era como ser un fantasma con delantal, presente pero nunca verdaderamente vista. La situación se volvió aún más humillante cuando Isabella comenzó a darme listas específicas de lo que debía cocinar cada día. Había impreso recetas de internet, muchas de ellas complicadas y costosas, esperando que yo las siguiera al pie de la letra. Sandra, hoy necesito que hagas este salmón glaseado con miel y mostaza Dijon, me decía entregándome una hoja impresa. Es para mis stories de Instagram. Mis seguidoras me han estado pidiendo más recetas saludables. Por supuesto, el salmón costaba $30 la libra, y la mostaza Dijon importada a otros $15. Yo pagaba todos esos ingredientes caros de mi propio bolsillo porque Isabella había establecido que los extras para su contenido no entraban en el presupuesto familiar. Eduardo estaba demasiado estresado con su nuevo trabajo como para cuestionar estos gastos adicionales. Cada tarde, después de cocinar durante horas, tenía que quedarme a limpiar toda la cocina. Isabella desaparecía inmediatamente después de comer, alegando que tenía que editar sus fotos y responder comentarios. Eduardo se iba a su oficina a trabajar en proyectos freelance para generar ingresos extra. Yo lavaba montañas de platos, limpiaba mesadas salpicadas de grasa, barría en pisos manchados y organizaba los utensilios que había usado. Llegaba a mi casa pasadas las 10 de la noche, agotada y con las manos agrietadas de tanto detergente. Mi propia casa comenzó a descuidarse. Ya no tenía energía para cocinar para mí misma después de hacerlo durante horas para ellos. Comía sobras o cualquier cosa rápida que encontrara en mi refrigerador. Mi jardín, que antes era mi orgullo, empezó a marchitarse porque no tenía tiempo para regarlo adecuadamente. Mis amigas notaron el cambio. Carmen, mi vecina de toda la vida, me encontró un día comprando ingredientes caros en el supermercado y me preguntó directamente qué estaba pasando. Sandra, ¿por qué gastas tanto dinero en comida? ¿Estás organizando alguna fiesta? Me preguntó mientras veía mi carrito lleno de productos gourmet. Y te ves muy cansada últimamente. ¿Estás bien? Le mentí, por supuesto. Le dije que estaba experimentando con nuevas recetas, que era un hobby que me mantenía ocupada en mi jubilación. Pero Carmen me conocía demasiado bien. Su mirada preocupada me siguió todo el camino hasta mi auto. La verdad era que me avergonzaba admitir lo que estaba pasando. ¿Cómo explicar que había convertido voluntariamente mi jubilación en una esclavitud doméstica? ¿Cómo decir que mi nuera me trataba como empleada mientras mi hijo hacía la vista gorda? Los comentarios de Isabella se volvían más crueles cada día. Ya no se limitaba a criticar la comida, ahora cuestionaba mis métodos, mi higiene, incluso mi ropa. Sandra, ¿podrías usar este delantal cuando cocines?
me dijo un día entregándome un delantal rosa chillón con volados. Es que el tuyo está muy gastado. Y mis amigas van a venir a almorzar. Mi delantal era perfectamente limpio y funcional, pero aparentemente no cumplía con sus estándares estéticos. Otra tarde, mientras preparaba su postre favorito, un tiramisú que requería ingredientes importados costosísimos, Isabella decidió grabar un video para sus redes sociales. «Hola, bellezas», decía a su teléfono mientras yo trabajaba en segundo plano. «Hoy les voy a mostrar cómo hago mi tiramisú especial. Es una receta que perfeccioné durante años». Yo seguía batiendo la crema mascarpone, invisible para la cámara pero esencial para el resultado final. Después de grabar, Isabella editaba el video para que pareciera que ella había hecho todo el trabajo. Cortaba las tomas donde yo aparecía, agregaba música dramática cuando mostraba el producto terminado y escribía largas descripciones sobre su pasión por la cocina casera. Sus seguidores la felicitaban por ser tan talentosa, por preparar comidas tan elaboradas mientras mantenía su figura perfecta. Isabella respondía agradeciendo humildemente, como si realmente hubiera pasado horas en la cocina en lugar de estar tomándose selfies en el dormitorio. Eduardo parecía genuinamente ajeno a toda esta situación. Llegaba cansado del trabajo, comía con apetito lo que yo había preparado, y se iba a dormir temprano para madrugar al día siguiente. Cuando yo intentaba insinuar sutilmente que estaba sobrecargada, él me respondía con gratitud sincera. «No sé qué haríamos sin ti, mamá», me decía abrazándome. «Isabella está tan agradecida de tener tu ayuda. Me dice constantemente lo afortunada que se siente de tener una suegra tan especial». Por supuesto, Isabella nunca me había dicho nada parecido a mí directamente. Pero yo veía la felicidad en los ojos de Eduardo y eso me daba fuerzas para seguir. Mi hijo estaba bien alimentado, su esposa estaba contenta, su hogar funcionaba armoniosamente. Si el precio era mi comodidad personal, estaba dispuesta a pagarlo. O al menos eso creía entonces. La gota que finalmente derramó el vaso llegó de manera inesperada, como suelen llegar las traiciones más dolorosas. Llevaba 2 años y medio en esa rutina agotadora de cocinar, limpiar y financiar indirectamente el estilo de vida de Isabella, cuando decidió organizar una cena especial para celebrar que había alcanzado los 100.000 seguidores en Instagram. «Sandra, esta va a ser la cena más importante de mi carrera», me anunció con una emoción que rara vez mostraba hacia mí. «Van a venir influencers muy importantes, la esposa del alcalde, y algunas empresarias que podrían patrocinarme. Necesito que prepares algo espectacular». Por primera vez en mucho tiempo, Isabella parecía valorar realmente mis habilidades culinarias. Me entregó una lista de invitados de 12 personas y me pidió que preparara un menú de 5 tiempos. El presupuesto para los ingredientes superaba los $400, pero ella prometió que sería la última vez que me pediría algo tan elaborado. Pasé 3 días planificando el menú perfecto. Decidí hacer mi especialidad, pollo en salsa verde con hierbas frescas como plato principal, acompañado de entrada de camarones al ajillo, sopa de calabaza con jengibre, ensalada de rúcula con queso de cabra y mi famoso flan de vainilla como postre. La mañana de la cena me levanté a las 4 de la madrugada para comenzar los preparativos. Primero fui al mercado central donde tenía confianza con los vendedores que me guardaban los mejores productos. Compré pollos orgánicos criados en granja, camarones frescos del océano, vegetales que habían sido cosechados el día anterior. Isabella había decorado la casa como si fuera a recibir a la realeza. Había alquilado manteles de lino blanco, vajilla de porcelana fina, y cristalería que brillaba bajo las luces dime que había instalado especialmente para la ocasión. Todo tenía que ser perfecto para las fotos que subiría a sus redes sociales. Llegué a su casa al mediodía cargando bolsas de compras que pesaban 1 tonelada. Isabella me recibió visiblemente nerviosa, revisando cada detalle de la decoración una y otra vez. «Sandra, por favor, asegúrate de que todo esté listo para las 8 en punto. No podemos tener ningún retraso», me rogó con una ansiedad que nunca había visto en ella. Comencé marinando los pollos en una mezcla de hierbas que había perfeccionado durante décadas. Cilantro fresco, perejil, orégano, ajo, limón y mi toque secreto, unas gotas de salsa inglesa que le daba una profundidad de sabor incomparable. El aroma llenó toda la cocina mientras yo picaba cebolletas y preparaba la salsa verde que haría que el pollo fuera inolvidable. Isabella revoloteaba por la casa, cambiándose de ropa 3 veces, retocando su maquillaje, practicando poses para las fotos que tomaría durante la cena.
Me pidió que usara el delantal rosa con volados que había comprado especialmente para estas ocasiones, y que mantuviera la cocina impecable en todo momento por si decidía grabar algún video. Eduardo llegó del trabajo más temprano de lo usual para ayudar con los últimos detalles. Se veía orgulloso de su esposa, de la casa elegante que había logrado crear, del evento sofisticado que estaba organizando. «Mamá, todo huele increíble», me dijo besándome la frente. «Isabella está tan emocionada que no ha podido comer en todo el día». Los primeros invitados llegaron exactamente a las 8. Yo había terminado todos los preparativos justo a tiempo, con los camarones al ajillo humeando en sus platos, la sopa de calabaza a la temperatura perfecta, y el pollo reposando para que los jugos se distribuyeran uniformemente antes de servir. Isabella recibía a cada invitado como si fuera una celebridad. Les daba tours por la casa, les mostraba los detalles decorativos, les contaba anécdotas sobre su carrera como influencer. Yo permanecía en la cocina, invisible pero esencial, asegurándome de que cada plato saliera perfecto. La esposa del alcalde, una mujer elegante de unos 60 años llamada Julia, elogió inmediatamente el aroma que venía de la cocina. «Isabella, ¿cómo logras que tu casa siempre huela tan delicioso?», le preguntó mientras se sentaba en la mesa principal. «Tienes un don natural para la cocina». Isabella sonrió radiante y aceptó el cumplido como si realmente hubiera pasado las últimas 8 horas cocinando. «Es pasión por lo que hago», respondió con falsa modestia. «Me encanta crear experiencias culinarias únicas para las personas que amo». Serví los camarones al ajillo como entrada, y escuché desde la cocina como todos los invitados los elogiaban efusivamente. «Están espectaculares», comentaba Diana, la dueña de la boutique. «¿Cuál es tu secreto, Isabella?». Mi nuera inventaba técnicas de cocción que sonaban profesionales, pero que no tenían nada que ver con mi método real. La sopa de calabaza fue recibida con aplausos literales. Había logrado la consistencia perfecta, cremosa pero no densa, con el toque justo de jengibre que le daba calidez sin ser picante. Los invitados pedían la receta, y Isabella prometía compartirla en sus redes sociales después de la cena. Cuando llegó el momento del plato principal, yo estaba genuinamente orgullosa del resultado. El pollo había quedado dorado por fuera pero jugoso por dentro, la salsa verde tenía ese color vibrante que solo se logra con hierbas frescas, y el aroma era simplemente irresistible. Serví cada plato con cuidado artístico, decorando con pequeñas ramas de cilantro fresco y unas gotas de aceite de oliva extra virgen que había traído de mi despensa personal. Los platos lucían dignos de un restaurante 5 estrellas. Los invitados comenzaron a probar el pollo con expectativa. Las primeras reacciones fueron de silencio absoluto, ese silencio que indica que algo verdaderamente excepcional está siendo saboreado. Luego vinieron los comentarios entusiastas. «Isabella, esto está fuera de este mundo», exclamó Ariana, la galerista. «El sabor es tan complejo, tan equilibrado. ¿Cómo logras esta salsa verde?». Otro invitado agregó: «Nunca había probado un pollo tan perfectamente cocido. Está increíble». Isabella irradiaba satisfacción, aceptando cada cumplido como si fuera merecido. Contaba historias inventadas sobre cómo había desarrollado la receta, mencionaba técnicas de cocina que había visto en programas de televisión pero que nunca había practicado. Yo observaba desde la puerta de la cocina, sintiendo una mezcla extraña de orgullo y resentimiento. Mi comida estaba siendo elogiada por personas importantes. Mi trabajo de décadas finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Pero todo el crédito se lo llevaba Isabella, quien ni siquiera sabía distinguir entre cilantro y perejil cuando yo había comenzado a cocinar para ellos. La conversación en la mesa se volvió más animada con cada copa de vino. Los invitados hablaban de negocios, de viajes, de próximos proyectos. Isabella se sentía en su elemento, participando en conversaciones sobre inversiones y oportunidades comerciales como si fuera una empresaria exitosa en lugar de una influencer que dependía económicamente de mi pensión. Fue entonces cuando Julia, la esposa del alcalde, hizo un comentario que cambiaría todo para siempre. «Isabella, tienes que darme tu número de teléfono», le dijo con entusiasmo. «Mi esposo y yo queremos contratarte para que cocines en algunas cenas oficiales. Pagaríamos muy bien por comida de esta calidad». Isabella se iluminó como un árbol de Navidad. «Por supuesto, Julia. Sería un honor cocinar para ustedes», respondió inmediatamente, sin mencionar que ella no había tocado ni un solo ingrediente de toda la cena. Ese fue el momento en que algo se rompió definitivamente dentro de mí.
Escuchar a Isabella aceptar trabajos de cocina que yo tendría que realizar, ver cómo se apropiaba completamente de mi talento y experiencia, fue más de lo que pude soportar. Pero el momento que realmente detonó mi explosión llegó cuando estaba sirviendo el postre. Había preparado mi flan de vainilla especial, esa receta que había perfeccionado durante 30 años y que era famosa en todo el barrio. El secreto estaba en el caramelo, que preparaba con paciencia hasta lograr ese color ámbar perfecto que se derretía en la boca como seda líquida. Los invitados ya estaban elogiando el postre cuando Isabella decidió hacer su comentario más desafortunado de la noche. Había bebido más vino de lo usual y se sentía especialmente confiada rodeada de todas esas personas importantes que la adulaban. La verdad, dijo Isabella con una risita que pretendía ser graciosa, tuve que corregir muchas cosas en esta cena. Mi suegra es muy dulce, pero a veces sus métodos de cocina son un poco anticuados. Los invitados la miraron con interés, esperando una anécdota divertida. Yo me quedé congelada en la puerta de la cocina, sosteniendo la última bandeja de flanes que iba a servir. ¿Había escuchado bien? ¿Isabella estaba insinuando que ella había mejorado mi comida? Por ejemplo, continuó Isabella, aparentemente sin darse cuenta de que yo estaba a unos metros de distancia, el pollo iba a ser muy simple al principio. Pero yo le sugerí agregar esas hierbas especiales y cambiar completamente la técnica de cocción. El resultado final es mucho más sofisticado que la receta original. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Esas hierbas especiales eran mi mezcla secreta que había desarrollado durante décadas. La técnica de cocción era el método que mi propia suegra me había enseñado cuando recién me casé. Pero Isabella estaba presentándolo como sus innovaciones culinarias. Julia, la esposa del alcalde, parecía impresionada. «Qué maravilloso que tengas una relación tan colaborativa con tu suegra», comentó. «No todas las nueras tienen esa paciencia para enseñar». «Bueno», respondió Isabella con falsa modestia, «Sandra hace lo que puede con sus conocimientos limitados. Yo simplemente agrego mi toque profesional para elevar los platos al nivel que mis invitados merecen». Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo la bandeja. ¿Conocimientos limitados? ¿Toque profesional? Esta mujer que no sabía ni hervir agua estaba describiéndome como una cocinera amateur que necesitaba su supervisión experta. Pero lo peor estaba por venir. Ariana, la galerista, le preguntó directamente sobre el pollo. «Isabella, ese pollo estaba realmente excepcional. ¿Podrías compartir algunos detalles de la preparación?» Isabella se lanzó a explicar una versión completamente inventada de mi receta. Habló de marinados de 24 horas que nunca había hecho, de técnicas de sellado que había visto en videos de YouTube, de combinaciones de especias que sonaban sofisticadas pero que no tenían nada que ver con mi método real. Y el secreto principal, dijo bajando la voz como si fuera a revelar un misterio culinario, está en la calidad de los ingredientes. Yo personalmente selecciono cada pollo, cada hierba, cada especia. No acepto nada que no sea perfección absoluta. Yo había comprado cada uno de esos ingredientes con mi propio dinero, había madrugado para conseguir los productos más frescos, había gastado horas en el mercado construyendo relaciones con vendedores que me guardaban lo mejor. Pero según Isabella, todo era mérito de su ojo experto para la selección. Diana preguntó entonces sobre la salsa verde que había acompañado al pollo. Tenía un sabor tan único, tan balanceado. ¿Cuál es tu inspiración para esa combinación? «Ah, esa salsa es mi creación personal», respondió Isabella sin inmutarse. «Combino técnicas de la cocina mediterránea con toques latinos que aprendí durante mis viajes. La clave está en el equilibrio entre acidez y frescura, algo que toma años de experiencia desarrollar. Yo nunca había viajado fuera del país, pero esa salsa verde la había aprendido de mi madre, quien la había aprendido de mi abuela. Era una receta familiar que se transmitía de generación en generación, refinada con el amor y la práctica de décadas. Pero Isabella la estaba presentando como su invención personal basada en experiencias cosmopolitas que nunca había tenido. Los invitados estaban fascinados con estas explicaciones. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar notas sobre las técnicas que Isabella describía. Otros hablaban de contratarla para eventos futuros. Mi nuera estaba construyendo una carrera culinaria profesional basada completamente en mis habilidades y conocimientos. Eduardo parecía orgullosísimo de su esposa. Asentía admirado a cada explicación, como si estuviera descubriendo talentos ocultos en la mujer que había elegido.
Isabella es increíble, le comentó a Patricio, un empresario que parecía interesado en colaboraciones futuras. Tiene un don natural para la cocina que nunca deja de sorprenderme. Fue en ese momento cuando Julia hizo el comentario que finalmente me hizo explotar. Estaba elogiando efusivamente la cena cuando dijo: Isabella, sinceramente, este pollo está mejor que en muchos restaurantes de lujo. Aunque debo admitir que se nota un poco ¿cómo decirlo? El estilo más casero de la preparación. Supongo que es el toque de tu suegra que mencionaste. Isabella se rió con esa risa artificial que usaba cuando quería parecer sofisticada. Sí, exactamente. Yo trato de refinar esos métodos más rústicos. Es un desafío constante elevar las técnicas tradicionales a estándares más modernos. Y entonces vino la frase que destruyó completamente mi paciencia. Isabella, sintiéndose especialmente inspirada por la atención que recibía, decidió hacer una broma que consideró muy ingeniosa. Para ser honesta, dijo con una sonrisa que pretendía ser encantadora, a veces siento que estoy transformando comida de perro en alta cocina. Es todo un arte saber cómo elevar ingredientes y técnicas básicas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los invitados la miraron con expresiones confundidas, sin saber si reírse o sentirse incómodos. Eduardo palideció visiblemente, finalmente entendiendo la magnitud de lo que su esposa acababa de decir. Pero yo ya no podía contenerme más. Toda la humillación acumulada durante 2 años y medio, todos los desprecios silenciosos, todas las mentiras sobre mi comida, explotaron en ese momento como un volcán que había estado contenido demasiado tiempo. Salí de la cocina con la bandeja de flanes todavía en mis manos, caminé directamente hacia la mesa donde todos los invitados seguían procesando lo que habían escuchado, y me planté frente a Isabella con una determinación que no había sentido en años. Una palabra más sobre mi comida y vas a comer en tu casa, le grité con una voz que salió del fondo de mi alma. La bandeja de flanes se tambaleó en mis manos, pero logré mantenerla estable mientras toda mi ira contenida se derramaba como una cascada. Isabella se quedó con la boca abierta, su tenedor suspendido a medio camino hacia sus labios, completamente paralizada por la sorpresa. Sus amigas elegantes intercambiaron miradas nerviosas, sin saber cómo reaccionar ante esta explosión inesperada. Comida de perro, continué con una voz que temblaba de indignación. Eso es lo que piensas de las recetas que mi madre me enseñó, que mi abuela perfeccionó, que yo he cocinado con amor durante más de 50 años. Los invitados estaban completamente mudos, sus tenedores inmóviles sobre los platos que contenían mi comida de perro que habían estado elogiando durante toda la noche. La ironía de la situación era tan evidente que incluso Isabella comenzó a darse cuenta de la magnitud de su error. Sandra, yo no quise decir, comenzó a balbucear, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más excusas. No, la interrumpí firmemente. Durante 2 años y medio he venido aquí todos los días después del trabajo. He gastado mi pensión en ingredientes caros para tus cenas elegantes. He cocinado, limpiado, servido y aguantado tus críticas constantes. Y ahora, frente a todos estos invitados que han estado elogiando mi comida toda la noche, tienes la audacia de llamarla comida de perro. Eduardo intentó intervenir con una voz suplicante. Mamá, por favor, Isabella no quiso ofenderte. Está nerviosa por la cena importante. Eduardo, lo corté con una firmeza que lo sorprendió. Tu esposa acaba de insultar públicamente la comida que yo preparé con mis propias manos, que compré con mi propio dinero, que cociné durante 8 horas para impresionar a sus invitados. Y tú quieres que lo ignore como si nada hubiera pasado. La tensión en el comedor era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los invitados importantes que Isabella había querido impresionar estaban presenciando el colapso completo de su fachada perfecta. Julia, la esposa del alcalde, rompió el silencio incómodo con una voz suave pero firme. Isabella, creo que hay una gran confusión aquí. Esta cena ha sido absolutamente excepcional. Si Sandra preparó esta comida, entonces tengo que decir que es una cocinera extraordinaria. Su tono educado pero directo hizo que Isabella se pusiera aún más pálida. Yo solo estaba bromeando, murmuró Isabella, finalmente entendiendo que había cometido un error garrafal. Sandra sabe que aprecio mucho su ayuda en la cocina. Pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que había dicho durante la cena. ¿Ayuda? Repetí con incredulidad. ¿Le llamas ayuda a esto?
Puse la bandeja de flanes sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, haciendo tintinear la cristalería. Yo compré cada ingrediente de esta cena con mi pensión. Yo me levanté a las 4 de la madrugada para ir al mercado. Yo pasé 8 horas cocinando mientras tú te tomabas fotos para Instagram. Ariana, la galerista, miró a Isabella con una expresión que había cambiado completamente de admiración a decepción. Isabella, ¿estás diciendo que no cocinaste esta cena? Su pregunta directa cortó el aire como una navaja. Isabella se removió incómoda en su silla, su maquillaje perfecto comenzando a correrse ligeramente por el sudor nervioso. Bueno, es que Sandra y yo trabajamos juntas. Es una colaboración. Yo superviso y... Mentira, la interrumpí rotundamente. Tú no has tocado ni un solo ingrediente de esta cena. Ni siquiera sabes cómo encender la estufa sin ayuda. Toda tu carrera de influencer culinaria está construida sobre mis recetas, mi trabajo, mi dinero. Los invitados se miraban entre ellos con expresiones de shock creciente. Diana, la dueña de la boutique, dejó su tenedor sobre el plato y se recostó en su silla. Esto es muy incómodo, murmuró lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Eduardo se veía desesperado, tratando de salvar una situación que se desmoronaba por momentos. Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado después de la cena. Su voz suplicante me partía el corazón, pero ya había llegado demasiado lejos para detenerme. No, Eduardo, le respondí con firmeza. Estoy cansada de hablar en privado mientras tu esposa me humilla en público. Estoy cansada de ser invisible mientras ella se lleva el crédito por todo mi trabajo. Me volví hacia los invitados que nos observaban con fascinación morbosa. Señoras y señores, todo lo que han comido esta noche lo preparé yo. Cada plato, cada salsa, cada técnica de cocción. Patricio, el empresario, carraspeo incómodo. Bueno, independientemente de quién lo haya cocinado, la cena ha sido excepcional. Parecía estar tratando de suavizar la tensión, pero su comentario solo confirmó lo que yo estaba diciendo. Isabella finalmente intentó recuperar algo de control sobre la situación. Se irguió en su silla y me miró con esos ojos desafiantes que conocía tan bien. Sandra, estás exagerando. Todo el mundo sabe que trabajamos en equipo. No tienes por qué ponerte tan dramática. ¿Dramática?, repetí, sintiendo que mi temperatura subía nuevamente. ¿Te parece dramático que esté defendiendo mi dignidad después de que me llamarás comida de perro frente a todos estos invitados? Me volví hacia Julia específicamente. Señora, usted mencionó que quería contratar a Isabella para cenas oficiales. Déjeme aclararle que tendría que contratarme a mí, porque Isabella no sabe distinguir entre sal y azúcar. La esposa del alcalde me miró con una mezcla de respeto y curiosidad. Sandra, ¿verdad? Tu comida es realmente excepcional. Si alguna vez estás interesada en trabajar para eventos oficiales, me gustaría mucho hablar contigo directamente. Esa oferta directa fue como una bofetada para Isabella. Toda la noche había estado tratando de impresionar a Julia para conseguir exactamente esa oportunidad, y ahora se le estaban ofreciendo a mí. Espera un momento, protestó Isabella con voz aguda. Yo soy la anfitriona aquí. Es mi casa, mi cena, mis contactos. Tu casa que yo mantengo limpia, tu cena que yo cocino, tus contactos que impresiono con mi comida, le respondí sin inmutarme. ¿Qué exactamente es tuyo en esta ecuación, Isabella? Las fotos que te tomas mientras yo trabajo. Eduardo se levantó de su silla, claramente desesperado por terminar con la escena. Mamá, creo que ya es suficiente. Los invitados. Pero yo lo interrumpí alzando mi mano. No. Eduardo. No es suficiente. Durante 2 años y medio he aguantado humillaciones, desprecios y críticas constantes. He vaciado mis ahorros para mantener el estilo de vida de tu esposa. He sacrificado mi tiempo, mi energía, mi dignidad, todo para que ustedes puedan vivir cómodamente. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y todo este tiempo, Isabella ha estado construyendo una carrera basada en mentiras, apropiándose de mi trabajo como si fuera suyo. Ariana se aclaró la garganta incómoda. Tal vez deberíamos irnos, sugirió a los otros invitados. Esto parece ser un asunto familiar muy personal. No se vayan, les dije sorprendiéndome a mí misma.
Ustedes vinieron aquí pensando que iban a conocer a una chef talentosa. Merecen saber la verdad sobre lo que han estado comiendo. Me dirigí específicamente a Julia. Señora, usted preguntó por las técnicas de cocción del pollo. Déjeme contarle cómo realmente se preparó. Isabella se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. Sandra, detente. Estás arruinando mi reputación. Su máscara de compostura finalmente se había caído completamente. Tu reputación, me reí amargamente. ¿Qué reputación? ¿La que construiste sobre mis espaldas? La que se basa en engañar a tus seguidores haciéndoles creer que eres una cocinera cuando no sabes ni hacer huevos revueltos. Los invitados estaban ahora completamente absortos en el drama que se desarrollaba frente a ellos. Era como presenciar un accidente de tren en cámara lenta, horrible pero imposible de ignorar. Carmen, mi amiga y vecina que había sido invitada como relleno para completar la mesa, finalmente habló. Sandra tiene razón, dijo con voz clara y fuerte. Yo la conozco desde hace 20 años. Es la mejor cocinera del barrio. Sus tamales navideños son legendarios, sus empanadas ganan concursos, y su flan de vainilla es famoso en todo el pueblo. Isabella le lanzó una mirada furiosa a Carmen. Nadie te pidió tu opinión, le espetó con veneno. Ah, pero sí la pido, intervino Julia con autoridad. Como posible cliente, me interesa mucho conocer la verdad sobre las habilidades culinarias de las personas con las que considero trabajar. Se dirigió directamente a mí. Sandra, ¿podrías contarme un poco sobre tu experiencia en la cocina? Respiré profundo, sintiendo por primera vez en años que alguien realmente valoraba mi conocimiento. Llevo cocinando desde que tenía 15 años. Aprendí de mi madre, quien había aprendido de su madre. Trabajé durante 30 años mientras criaba a Eduardo, siempre encontrando tiempo para experimentar con nuevas recetas, para perfeccionar las tradicionales. Es fascinante, comentó Julia genuinamente interesada. ¿Y el pollo de esta noche? ¿Podrías explicarme tu técnica real? Isabella intentó interrumpir. Julia, no creo que sea necesario. Pero la esposa del alcalde la silenció con una mirada firme. Isabella, creo que ya has hablado suficiente por esta noche, le dijo Julia con una frialdad que cortó el aire. Me gustaría escuchar a la verdadera chef. Por primera vez en años, alguien me estaba dando el reconocimiento que merecía. Me irguí, sintiendo una dignidad que había olvidado que poseía. El secreto está en el marinado de 12 horas con hierbas frescas que cultivo en mi propio jardín, comencé, ignorando completamente las protestas silenciosas de Isabella. Uso una técnica de cocción lenta que aprendí de mi suegra, que a su vez la había heredado de su abuela en Argentina. Los invitados escuchaban con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes sobre técnicas y ingredientes. Por primera vez en la noche, yo era el centro de atención por méritos propios, no como la empleada invisible de Isabella. Eduardo se hundió en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había estado pasando bajo su techo. Isabella permanecía de pie, temblando de rabia e impotencia mientras veía cómo su cuidadosamente construida fachada se desmoronaba completamente frente a las personas que más quería impresionar. La conversación que siguió fue reveladora para todos los presentes. Julia me preguntó sobre mis años de experiencia, sobre las recetas familiares que había perfeccionado, sobre mi filosofía culinaria desarrollada a través de décadas de práctica. Era la primera vez en años que alguien me trataba como la experta que realmente era. Sandra, me dijo Julia con sincero respeto, me gustaría mucho que consideraras trabajar conmigo en algunos eventos oficiales. Tu talento es excepcional y merece ser reconocido apropiadamente. Sacó una tarjeta personal de su cartera elegante. Por favor, llámame la próxima semana para que podamos discutir los detalles. Isabella observaba la escena con horror creciente. Toda la noche había estado tratando de conseguir exactamente esa oportunidad, y ahora se le estaban ofreciendo a mí directamente. Esperen, intervino con voz desesperada. Creo que hay una gran confusión aquí. Yo soy la que organiza este tipo de eventos. Sandra solo me ayuda con las preparaciones básicas. Patricio, el empresario, la miró con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. Isabella, acabamos de presenciar una conversación muy esclarecedora. Sandra claramente posee un conocimiento culinario profundo y auténtico.
Sus explicaciones sobre técnicas e ingredientes demuestran décadas de experiencia real. Exactamente, agregó Diana, la dueña de la boutique. Y francamente, me siento engañada. Vine aquí pensando que iba a conocer a una chef talentosa, no a presenciar cómo alguien se apropia del trabajo de otra persona. Las amigas de Isabella, que habían llegado con admiración y respeto hacia su supuesto talento culinario, ahora la miraban con una mezcla de decepción y vergüenza ajena. El ambiente en el comedor había cambiado completamente, y no a favor de mi nuera. Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y confundida. Isabella, ¿es cierto todo lo que está diciendo mi madre? ¿Realmente has estado tomando crédito por su trabajo todos estos años? Isabella lo miró con pánico, dándose cuenta de que también estaba perdiendo el apoyo de su propio esposo. Eduardo, tú sabes que nosotras trabajamos juntas. Es una colaboración. Yo superviso, yo coordino. Basta de mentiras, exploté nuevamente. Eduardo, tu esposa no ha supervisado nada. Ni siquiera sabe cómo usar la mitad de los electrodomésticos de su propia cocina. Toda su carrera de influencer está construida sobre fotos de comida que yo preparo, usando ingredientes que yo compro con mi pensión. Carmen, mi fiel amiga, decidió aportar más evidencia. Eduardo, yo he visto a tu madre salir de esta casa a las 10 de la noche, agotada después de cocinar y limpiar durante horas. He visto las bolsas de compras caras que carga todos los días. Tu esposa la está explotando descaradamente. La palabra explotando cayó como una bomba en el silencio tenso del comedor. Era exactamente la palabra correcta para describir mi situación, pero escucharla dicha en voz alta por alguien más me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que había estado tolerando. Sandra, dijo Ariana con voz suave, ¿puedo preguntarte cuánto dinero has gastado en esta casa durante los últimos años? Su pregunta directa me tomó por sorpresa, pero decidí ser completamente honesta. En ingredientes para cocinar, probablemente alrededor de $300 mensuales, admití sintiendo que me ardían las mejillas. Más los regalos directos de dinero que les he dado cuando Eduardo perdió su trabajo. En total, calculo que he gastado más de $15,000 de mis ahorros de jubilación en mantener este hogar. El número concreto causó gasps audibles alrededor de la mesa. Incluso Eduardo parecía sorprendido por la cantidad, como si nunca hubiera hecho los cálculos reales. $15,000, repitió Julia lentamente. ¿Y nunca recibiste compensación económica por tu trabajo culinario? Cuando negué con la cabeza, ella continuó. Isabella, ¿te das cuenta de que básicamente has estado operando un restaurante gratuito con empleada no remunerada? Isabella estaba completamente acorralada ahora. Sus mejillas estaban rojas de vergüenza y sus ojos brillaban con lágrimas de rabia e humillación. No es así, murmuró débilmente. Sandra es familia. Ella quería ayudar. Nunca le pedimos que gastara su propio dinero. Mentira, grité, perdiendo completamente la compostura. ¿No me pedían? Entonces, ¿qué eran todas esas listas de compras caras que me entregabas? ¿Qué eran esas sugerencias sobre ingredientes especiales para tus fotos de Instagram? Me dirigí directamente a los invitados, necesitando que entendieran la magnitud completa de la situación. Señoras y señores, durante 2 años y medio he sido la cocinera personal no remunerada de Isabella. He financiado su estilo de vida con mi pensión. He trabajado como sirvienta en mi propio tiempo libre. Y todo para que ella pueda tomar fotos y construir una carrera basada en engaños. El silencio que siguió era ensordecedor. Los invitados procesaban la información, claramente incómodos de haberse convertido en testigos involuntarios de esta revelación familiar tan cruda. Eduardo se cubrió la cara con las manos. Dios mío, murmuró, ¿cómo dejé que esto pasara? ¿Cómo no me di cuenta? Su dolor genuino me partía el corazón, pero también me daba fuerzas para continuar. Eduardo, tú trabajas 12 horas al día tratando de reconstruir tu carrera, le dije con voz más suave. Llegabas a casa cansado, encontrabas comida caliente en la mesa, y asumías que todo estaba bien. Pero tu esposa me ha estado tratando como empleada doméstica mientras tú no estabas presente. Isabella finalmente explotó, su máscara de elegancia cayendo completamente. Ya basta. Suficiente. Sandra, estás siendo completamente irracional. Estás arruinando mi cena, avergonzándome frente a mis invitados, destruyendo mi reputación.
Todo porque no puedes aceptar una broma inofensiva. Broma inofensiva, repetí con incredulidad. Llamar a mi comida, comida de perro, frente a invitados importantes es una broma inofensiva? Apropiarte de mis recetas familiares para construir tu carrera es una broma. Julia se levantó elegantemente de su silla, claramente decidiendo que había escuchado suficiente. Isabella, creo que es hora de que mis invitados y yo nos retiremos. Esta situación se ha vuelto muy incómoda para todos los presentes. No, esperen, suplicó Isabella desesperadamente. Por favor, no se vayan. Podemos resolver esto. Sandra está siendo dramática, pero podemos. Isabella, la interrumpió Julia con firmeza. Lo que hemos presenciado esta noche va más allá del drama familiar. Es una cuestión de integridad profesional y honestidad personal. No puedo considerar trabajar con alguien que se apropia del trabajo de otros. Los otros invitados comenzaron a levantarse también, recogiendo sus carteras y abrigos. Las despedidas fueron incómodas y apresuradas, con agradecimientos dirigidos específicamente hacia mí por la excelente comida, ignorando completamente a Isabella. Sandra, me dijo Diana al despedirse, si alguna vez decides ofrecer servicios de catering, me encantaría ser tu primera cliente. Tu talento es excepcional. Varios otros invitados expresaron sentimientos similares, dejando sus tarjetas personales conmigo en lugar de con Isabella. Eduardo acompañó a los invitados hasta la puerta, disculpándose profusamente por la escena incómoda. Cuando regresó al comedor, encontró a Isabella llorando sobre los restos de la cena que había tomado horas preparar, y a mí de pie junto a la mesa, finalmente sintiéndome libre después de años de opresión silenciosa. Mamá, me dijo Eduardo con voz quebrada, necesito que me expliques todo desde el principio. Cada detalle. Porque es obvio que he estado completamente ciego a lo que ha estado pasando en mi propia casa. Isabella levantó la cabeza, sus lágrimas arruinando su maquillaje perfecto. Eduardo, no la escuches. Está exagerando todo. Yo nunca quise faltarle el respeto. Es solo que a veces se pone muy sensible cuando trato de mejorar sus recetas. Mejorar mis recetas. La miré con una mezcla de ira y compasión. Isabella, tú no has mejorado nada. Has mentido, has engañado, y has construido una imagen falsa basada en mi trabajo. Y lo peor de todo es que realmente crees tus propias mentiras. Eduardo se sentó pesadamente en su silla, viendo por primera vez la dinámica tóxica que había estado desarrollándose bajo su techo. Isabella, le dijo con voz firme, necesito que seas completamente honesta conmigo. Has estado tomando crédito por el trabajo culinario de mi madre. Isabella miró a Eduardo con ojos desesperados, dándose cuenta de que su matrimonio también estaba en peligro. Eduardo, es complicado. Sandra y yo trabajamos juntas. Yo coordino todo, superviso las presentaciones, me aseguro de que todo esté perfecto para las fotos. Eso no responde mi pregunta, la interrumpió Eduardo con una firmeza que rara vez mostraba. Te estoy preguntando específicamente si has tomado crédito público por comida que mi madre cocinó. ¿Sí o no? El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, incapaz de encontrar una respuesta que no fuera una admisión de culpabilidad. Su silencio lo dice todo, observé con amargura. Eduardo, tu esposa ha construido una carrera entera basada en mentiras. Cada foto de comida en su Instagram, cada receta que ha compartido, cada colaboración con marcas, todo está basado en mi trabajo. Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a ambas. Sus hombros estaban tensos, sus puños apretados. Isabella, dijo sin voltear, necesito que dejes de mentir. He escuchado suficiente evidencia esta noche. Solo necesito que admitas la verdad. Está bien, gritó Isabella finalmente, su compostura colapsando completamente. Sí, he tomado crédito por su comida. ¿Estás feliz ahora? Pero no es tan simple como ustedes lo hacen parecer. Yo trabajo duro creando contenido, editando fotos, construyendo mi marca. Sandra solo cocina. Yo hago todo lo demás. Su admisión cayó como una bomba en la habitación. Eduardo se volvió lentamente, su rostro una máscara de decepción y dolor. Isabella, ¿te escuchas a ti misma?
Estás minimizando el talento y la experiencia de décadas de mi madre como si fuera algo trivial. Y lo más importante, agregué con voz temblorosa de indignación, has estado gastando mi dinero para financiar tu marca. Cada ingrediente caro, cada presentación elegante, cada colaboración patrocinada, todo ha sido subsidiado por mi pensión de jubilación. Carmen, que había permanecido sentada durante toda la discusión, finalmente habló. Eduardo, perdóname por intervenir, pero como amiga de tu madre, tengo que decir algo. Sandra ha estado viniendo a mi casa llorando durante meses. Se sentía atrapada entre su amor por ti y el maltrato que recibía aquí. Eduardo me miró con ojos llenos de dolor. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué aguantaste esto durante tanto tiempo? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Porque te amo, Eduardo. Porque quería ser feliz con Isabella, y yo pensé que podía soportar cualquier cosa con tal de verte sonreír. Pero esta noche, cuando me llamó comida de perro, frente a todos esos invitados importantes, algo se rompió dentro de mí. Isabella se acercó a Eduardo con desesperación. Mi amor, por favor, podemos arreglar esto. Sandra está siendo demasiado dramática. Fue solo un comentario desafortunado. Podemos establecer nuevas reglas, nuevos límites. ¿Nuevas reglas? La interrumpí con firmeza. Isabella, no va a haber nuevas reglas porque no va a haber más de esto. Me voy. Esta fue la última comida que cocino en esta casa. Eduardo me miró con pánico. Mamá, no puedes irte así. Podemos resolver esto. Puedo hablar con Isabella, establecer límites claros. No, Eduardo, le dije con una determinación que me sorprendió. Esto no se trata de límites o reglas. Se trata de respeto básico, y tu esposa ha demostrado esta noche que es incapaz de dármelo. No voy a seguir permitiendo que me explote y me humille. Me dirigí hacia la cocina para recoger mis cosas personales. Mi delantal favorito, mis especias especiales, los utensilios que había traído de mi propia casa. Cada objeto representaba años de experiencia y tradición familiar que Isabella nunca podría comprender o replicar. Sandra, espera, me siguió Isabella con voz suplicante. Por favor, no hagas esto. Podemos encontrar una solución. Tal vez podríamos establecer un arreglo más formal, como un pago por tus servicios. Me volví hacia ella con una sonrisa amarga. ¿Un pago? Isabella, después de 2 años y medio de explotación, ¿ahora quieres pagarme? ¿Te das cuenta de lo insulante que suena eso? Pero mamá, intervino Eduardo, si Isabella está dispuesta a compensarte apropiadamente. Eduardo, lo corté firmemente, esto ya no se trata de dinero. Se trata de dignidad. Tu esposa me ha faltado el respeto de maneras que van más allá de lo que cualquier cantidad de dinero puede remediar. Empaqué mis cosas metódicamente, cada movimiento deliberado y final. Isabella me observaba con creciente desesperación, finalmente entendiendo que estaba perdiendo mucho más que una cocinera gratuita. Sandra, me dijo con voz quebrada, sin ti, no sé cómo voy a mantener mi carrera de influencer. Mis seguidores esperan contenido culinario de calidad. No puedo cocinar como tú. Su admisión involuntaria de dependencia total me llenó de una satisfacción amarga. Isabella, tal vez es hora de que aprendas a cocinar de verdad. O tal vez deberías ser honesta con tus seguidores sobre tus verdaderas habilidades. Eduardo se acercó a mí mientras terminaba de empacar. Mamá, por favor, reconsidéralo. Isabella cometió un error terrible esta noche, pero podemos trabajar para arreglarlo. Eduardo, le dije tomando sus manos entre las mías, te amo más que a mi propia vida. Pero no puedo seguir sacrificando mi dignidad por tu felicidad. Tu esposa necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Carmen se levantó para acompañarme. Sandra, hiciste lo correcto. Ha sido doloroso verte sufrir durante tanto tiempo. Se dirigió a Eduardo con firmeza. Tu madre es una mujer extraordinaria que merece respeto. Espero que tanto tú como tu esposa reflexionen sobre lo que han perdido esta noche. Isabella hizo un último intento desesperado. Sandra, si te vas, voy a tener que contarle a mis seguidores que ya no estamos colaborando. Mi reputación va a sufrir enormemente. Me detuve en la puerta y la miré una última vez. Isabella,
Tu reputación ya está arruinada. Todos los invitados de esta noche van a contar lo que presenciaron. La verdad siempre sale a la luz eventualmente. Eduardo me acompañó hasta mi auto, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, no sé cómo arreglar esto. Isabella está devastada, yo me siento traicionado, y tú estás lastimada. ¿Cómo llegamos a este punto? Llegamos aquí porque permitiste que tu esposa me faltara el respeto durante años, le dije con honestidad dolorosa. Porque valoraste su felicidad superficial más que mi dignidad. Porque cerraste los ojos a una situación que debería haber sido obvia. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, me preguntó con desesperación genuina. Eduardo, no puedes arreglar esto por mí. Isabella es quien necesita cambiar fundamentalmente su actitud y comportamiento. Y tú necesitas decidir qué tipo de hombre quieres ser, uno que protege a su madre o uno que permite que la maltraten. Subí a mi auto y bajé la ventanilla. Te amo, hijo. Pero no voy a volver hasta que tu esposa demuestre con acciones, no palabras, que entiende la magnitud de lo que ha hecho y está genuinamente arrepentida. Mientras me alejaba de esa casa donde había invertido tanto tiempo, dinero y energía, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Por primera vez en años, no tendría que levantarme temprano para ir al mercado. No tendría que aguantar críticas sobre mi comida. No tendría que sonreír mientras me humillaban. En mi espejo retrovisor, vi a Eduardo parado en la entrada, viendo cómo me alejaba. Isabella había salido también, aferrada a su brazo, probablemente llorando sobre las consecuencias de sus acciones. Pero yo ya no era su problema para resolver. Llegué a mi casa cerca de la medianoche, cargando mis utensilios de cocina como si fueran tesoros rescatados de un naufragio. La casa estaba silenciosa, casi extrañamente tranquila después de los gritos y el drama de la cena. Me senté en mi cocina familiar, rodeada de mis propias cosas, y por primera vez en años, respiré profundamente sin sentir el peso de las expectativas ajenas sobre mis hombros. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Eduardo, por supuesto. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego Isabella. También al buzón. Los mensajes de texto empezaron a llegar en cascada, súplicas de Eduardo, excusas de Isabella, promesas de cambio, intentos de manipulación emocional. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. Carmen llegó media hora después con una botella de vino y una expresión de orgullo maternal. Sandra, estoy tan orgullosa de ti. Finalmente te defendiste. Nos sentamos en mi sala, tomando vino y procesando todo lo que había pasado. Carmen, ¿hice lo correcto?, le pregunté, sintiendo por primera vez dudas sobre mi explosión pública. Tal vez debería haber manejado esto de manera más privada. Esos invitados no tenían por qué presenciar todo ese drama familiar. Sandra, me dijo Carmen con firmeza, Isabella eligió humillarte públicamente. Tú solo respondiste en el mismo foro donde te atacó. Además, esas personas tenían derecho a saber la verdad sobre la comida que estaban elogiando. Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Eduardo me visitaba diariamente, cada vez más desesperado, intentando convencerme de que regresara. Mamá, Isabella está devastada. No ha comido nada en 2 días. Su carrera de influencer está colapsando porque no puede crear contenido culinario sin ti. Eduardo, le respondía pacientemente, esas son las consecuencias naturales de construir una carrera sobre mentiras. Isabella necesita enfrentar la realidad de sus acciones. La verdad era que la situación de Isabella se había vuelto insostenible rápidamente. Los invitados de esa noche habían contado la historia, y el escándalo se había extendido por toda la comunidad. Sus seguidores comenzaron a cuestionar la autenticidad de su contenido anterior. Marcas que habían estado considerando colaboraciones cancelaron sus acuerdos. Pero lo que más me dolía era ver a Eduardo atrapado en el medio. Mi hijo se veía demacrado, estresado, envejecido por el conflicto que había estallado en su hogar. Isabella, según me contaba, había caído en una depresión profunda, incapaz de aceptar que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Una semana después del incidente, Julia, la esposa del alcalde, me llamó personalmente. Sandra, espero que hayas considerado mi oferta de trabajo. Necesito una chef talentosa para una cena oficial el próximo mes. Y después de probar tu comida, no puedo imaginar contratar a nadie más. Era la oportunidad que había soñado durante años,
reconocimiento profesional, compensación apropiada por mis habilidades, respeto por mi experiencia. Acepté inmediatamente, sintiendo una emoción que había olvidado que podía experimentar. La preparación para esa cena oficial me devolvió la pasión por la cocina que había perdido durante los años de críticas constantes de Isabella. Diseñé un menú que combinaba técnicas tradicionales con presentaciones elegantes, usando ingredientes que yo elegía y compraba con el dinero que me pagarían por mi trabajo. Eduardo se enteró de mi nuevo trabajo y vino a visitarme con una mezcla de orgullo y tristeza. «Mamá, me alegra ver que estás siguiendo adelante, pero esto me duele tanto. Siento como si nuestra familia se hubiera roto para siempre». «Eduardo», le dije mientras preparaba una salsa que había perfeccionado durante décadas, «nuestra familia no se rompió por mi decisión de defenderme. Se rompió cuando permitiste que tu esposa me maltratara durante años sin intervenir». «Pero mamá, Isabella realmente se arrepiente. Ha estado llorando constantemente, diciendo que se dio cuenta de lo mal que te trató. Quiere disculparse apropiadamente contigo». «Las disculpas son buenas, Eduardo, pero no borran años de humillación. Tu esposa necesita entender que el respeto no es algo que se puede recuperar simplemente con palabras». Carmen me visitaba frecuentemente durante esos días, maravillada por la transformación que veía en mí. «Sandra, te ves años más joven. Tienes una energía que no habías tenido en mucho tiempo». Tenía razón. Me estaba redescubriendo como la cocinera profesional que siempre había sido, no como la empleada doméstica no remunerada que había permitido que me convirtiera. La cena oficial fue un éxito rotundo. Los invitados elogiaron cada plato efusivamente, y por primera vez en años, yo recibí directamente todos los cumplimentos. Julia me presentó como nuestra chef estrella y mencionó mi experiencia y talento ante funcionarios importantes que podrían convertirse en futuros clientes. Durante esa cena, mientras servía mi especialidad de pollo en salsa verde que había causado tanto drama semanas atrás, reflexioné sobre el contraste. La misma comida que Isabella había llamado comida de perro ahora era servida a funcionarios gubernamentales que la describían como exquisita y de nivel profesional. Después del éxito de esa primera cena oficial, las ofertas de trabajo comenzaron a llegar regularmente. Eventos corporativos, celebraciones privadas, cenas benéficas. Mi agenda se llenó rápidamente, y por primera vez en mi vida, estaba ganando dinero sustancial haciendo lo que más amaba. Eduardo continuaba visitándome semanalmente, cada vez más presionado por Isabella para que me convenciera de perdonar y regresar. «Mamá, ella dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. Incluso sugirió que podrían pagarme un salario oficial por cocinar». «Eduardo», le respondí con paciencia agotada, «no se trata de dinero. Se trata de que tu esposa fundamentalmente no respeta quién soy o lo que valgo. Hasta que eso cambie genuinamente, no hay arreglo posible». Un mes después de mi explosión pública, Isabella finalmente pidió verme personalmente. Eduardo la trajo a mi casa en una tarde lluviosa, luciendo demacrada y genuinamente arrepentida. Sus uñas perfectas estaban despintadas, su cabello sin el arreglo profesional de antes, su ropa más simple que lo usual. «Sandra», me dijo con voz quebrada, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te hice. Sé que te traté terriblemente, que me aproveché de tu generosidad, que construí mi carrera sobre tus espaldas». La escuché en silencio, evaluando si sus palabras sonaban genuinas o eran otro intento de manipulación. «Isabella, aprecio que finalmente reconozcas lo que hiciste. Pero las disculpas no borran años de maltrato». «Lo sé», respondió con lágrimas genuinas. «No espero que me perdones inmediatamente. Solo quería que supieras que finalmente entiendo la magnitud de lo que te hice. Sin ti, me he dado cuenta de que no soy la persona que pretendía ser». Eduardo observaba la conversación con esperanza desesperada, claramente deseando que este momento marcara el inicio de una reconciliación. Pero yo había aprendido a no confundir arrepentimiento momentáneo con cambio genuino a largo plazo. «Isabella», le dije con firmeza, «si realmente te arrepientes, demuéstralo con acciones. Aprende a cocinar. Sé honesta con tus seguidores sobre tu pasado. Construye una carrera basada en tus propios méritos, no en el trabajo de otros». Ella asintió vigorosamente. Ya empecé a tomar clases de cocina básica. Y publiqué una disculpa pública en mis redes sociales, admitiendo que había recibido ayuda en mi contenido culinario anterior. Era un primer paso,
Pero yo sabía que los cambios reales toman tiempo en manifestarse. Me alegra escuchar eso, Isabella. Pero necesito ver consistencia en ese comportamiento durante mucho tiempo antes de considerar cualquier tipo de reconciliación. Eduardo se veía desalentado por mi respuesta cautelosa, pero yo había aprendido a priorizar mi propia dignidad sobre la comodidad emocional de otros. Eduardo, tu esposa necesita tiempo para demostrar que ha cambiado realmente. Y tú necesitas tiempo para reflexionar sobre cómo permitiste que llegáramos a este punto. Después de que se fueron, me senté en mi cocina renovada, rodeada de las oportunidades profesionales que había ganado al defenderme. Mi refrigerador estaba lleno de ingredientes para eventos futuros que había elegido y presupuestado cuidadosamente. Mi agenda estaba llena de clientes que me respetaban y valoraban mi trabajo. Por primera vez en años, no tenía que cocinar para nadie más que para mí misma esa noche. Preparé una comida simple pero deliciosa, usando mis especias favoritas y tomándome todo el tiempo que quise. Comí en silencio, saboreando tanto la comida como mi libertad recién recuperada. Mi teléfono sonó una vez más, otro cliente potencial que había escuchado sobre mi trabajo en la cena oficial. Sonreí mientras programaba una cita para discutir un evento futuro. Había encontrado mi camino de regreso a quien realmente era, una chef talentosa que merecía respeto y reconocimiento. 6 meses después de aquella noche que cambió todo para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi casa renovada, tomando café mientras reviso mi agenda de trabajo para la próxima semana. El sol de la mañana ilumina mi jardín de hierbas, que ahora cultivo no solo por placer personal, sino también como parte de mi negocio culinario profesional. Mi teléfono suena constantemente con nuevas ofertas de trabajo. Eventos corporativos, bodas elegantes, cenas diplomáticas. Mi nombre se ha convertido en sinónimo de excelencia culinaria en la ciudad, y las referencias se extienden más allá de las fronteras locales. Julia, la esposa del alcalde, se ha convertido en mi cliente más fiel y mi mejor promotora, recomendándome a contactos en la capital. Carmen llega como todas las mañanas para nuestro café diario, cargando el periódico local donde aparece una reseña de la cena benéfica que organicé la semana pasada. Sandra, mírate, me dice con orgullo maternal. Estás en la sección de sociedad como la chef estrella del evento. ¿Quién hubiera pensado que la humillación de Isabella te llevaría a esto? Sonrío mientras leo el artículo que describe mi innovadora fusión de técnicas tradicionales con presentación contemporánea. Las mismas recetas que Isabella había despreciado como comida de perro ahora son celebradas por críticos gastronómicos y clientes prestigiosos. Eduardo viene a visitarme cada domingo, una tradición que hemos mantenido a pesar de todo lo que pasó. Nuestra relación ha cambiado, se ha vuelto más honesta pero también más distante. Él entiende ahora que permitió una situación insostenible, y yo he aprendido a amarlo sin sacrificar mi propia dignidad. ¿Cómo está Isabella?, le pregunto durante una de nuestras conversaciones dominicales, no por interés genuino en reconciliarme, sino porque entiendo que su bienestar afecta la felicidad de mi hijo. Está aprendiendo, me responde Eduardo con una sonrisa triste. Realmente está tomando clases de cocina. Ha perdido la mayoría de sus seguidores, pero está tratando de construir algo nuevo, más auténtico. Trabaja medio tiempo en una boutique ahora para contribuir a los gastos de la casa. Es satisfactorio saber que Isabella finalmente está enfrentando las consecuencias reales de sus acciones, pero no siento venganza. Solo una validación tranquila de que las decisiones tienen repercusiones naturales. ¿Y tú, Eduardo? ¿Cómo estás manejando todos estos cambios?, le pregunto con genuina preocupación maternal. Ha sido difícil, admite honestamente. Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja, permitiendo que Isabella construyera una vida basada en mentiras mientras tú pagabas el precio. Estoy en terapia, tratando de entender cómo llegué a ser tan ciego a tu sufrimiento. Su autorreflexión me da esperanza de que tal vez, eventualmente, podamos reconstruir una relación más sana. Pero por ahora, mantengo límites claros. Él puede visitarme, pero Isabella no es bienvenida hasta que demuestre cambios genuinos y sostenidos durante un periodo prolongado. Mi nueva vida profesional me ha dado más que ingresos económicos. Me ha devuelto la confianza en mi propio valor. Cada mañana me levanto emocionada por los desafíos culinarios del día, no agotada por la perspectiva de críticas injustas y trabajo no reconocido. La semana pasada, una revista gastronómica nacional me contactó para hacer un perfil sobre chefs tardíos, cocineros que encontraron reconocimiento profesional después de los 60 años.
Cuando la periodista me preguntó sobre mi historia, le conté honestamente sobre los años de cocinar sin reconocimiento, sobre la explosión que cambió todo, sobre encontrar mi voz profesional a los 71 años. ¿Alguna vez se arrepiente de haber esperado tanto tiempo para defenderse?, me preguntó la periodista. No, le respondí sin dudar. Cada experiencia, incluso las dolorosas, me preparó para este momento. No podría apreciar completamente esta libertad si no hubiera conocido la prisión de la falta de respeto. Isabella intentó contactarme directamente hace un mes, enviando una carta manuscrita que Eduardo me entregó con cautela. En ella, describía detalladamente su proceso de autorreflexión, sus clases de cocina, su nueva perspectiva sobre el respeto y la gratitud. Era bien escrita y sonaba sincera, pero las palabras son fáciles. Los cambios reales requieren tiempo y consistencia. Le respondí brevemente, reconociendo sus esfuerzos pero explicando que necesitaba ver evidencia sostenida de cambio antes de considerar cualquier interacción personal. No fue cruel, pero tampoco di falsas esperanzas de reconciliación inmediata. Esta mañana, mientras preparaba ingredientes para una cena corporativa importante, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Mi cuenta bancaria, que había estado peligrosamente vacía después de años de subsidiar el estilo de vida de Isabella, ahora está sana y creciendo. Pero más importante que la seguridad financiera es la seguridad emocional que he recuperado. Ya no me despierto ansiosa por las críticas que recibiré durante el día. No tengo que fingir sonrisas mientras alguien menosprecia mi trabajo. No tengo que agradecer migajas de reconocimiento por esfuerzos extraordinarios. Carmen me pregunta a menudo si me siento sola sin la rutina diaria de cocinar para Eduardo e Isabella. ¿No extraña sentirte necesitada?, me preguntó ayer mientras organizábamos especias en mi despensa profesional. Carmen, le respondí mientras etiquetaba frascos de hierbas secas, hay una diferencia enorme entre ser necesitada y ser valorada. Durante años, fui necesitada como una empleada gratuita. Ahora soy valorada como una profesional experta. Esta tarde tengo una consulta con una pareja que quiere contratar mis servicios para su aniversario de bodas de oro. Mañana, una degustación para un evento corporativo de fin de año. El sábado, una cena íntima para un embajador visitante. Cada evento es una oportunidad de crear algo hermoso, de recibir reconocimiento apropiado, de ser compensada justamente por mi talento. Mientras termino mi café matutino, observo las hierbas que crecen en mi jardín. Cilantro, perejil, orégano, todas las plantas que proporcionan los sabores que hacen especiales mis platos. Las cultivo con cuidado, las riego con paciencia, las cosecho en el momento perfecto. Como mi nueva vida, requieren atención constante pero recompensan generosamente ese cuidado. Mi teléfono suena nuevamente. Otro cliente potencial, otra oportunidad de compartir mi pasión culinaria con personas que la apreciarán apropiadamente. Sonrío mientras respondo profesionalmente, programando una cita para discutir sus necesidades. Hoy no necesito permiso para vivir. No necesito disculparme por valorar mi propio trabajo. No necesito agradecer a nadie por la oportunidad de ser quien realmente soy, una chef talentosa de 71 años que finalmente encontró su lugar en el mundo profesional. Esta no es venganza. Es liberación.